Estamos con Luis Pacheco Mandujano, abogado penalista y analista político, para tratar de entender este asunto. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Encantado de estar en el programa. A ver, su primera impresión legal de este proyecto de ley y que nos tiene a todos así. Bueno, es una ley o un proyecto de ley en todo caso, que todavía tiene que pasar por dos votaciones, así que hay un camino largo todavía por recorrer, ¿no? He escuchado atentamente la entrevista que estaba realizando al pastor Rodosas y a Reinaldo, y ellos manifestaban que se ha perdido una batalla pero no la guerra. Sí, yo creo que sí, en el sentido de que la Comisión de Justicia ha aprobado este proyecto de ley, que es el número 2803 del 2022. Fíjate, lo han tenido escondidito desde hace 2 años. O sea, la hipocresía viene arrastrándose desde hace 2 años, porque ya esto lo tenían guardado, pero claro, no se hablaba de ello, ¿no? Ahora, legalmente hablando, es una tautología jurídica. ¿Qué es tautología? Es una repetición innecesaria de lo que ya está previamente establecido. O sea, es como si yo te dijera el cuadrado tiene 4 lados. Yo no tengo que decirte el cuadrado tiene 4 lados. Ni que haya una ley que lo diga así. Naturalmente ya existe de esa manera. Así es, efectivamente, porque este tema no trata de derechos, Fabricio. Este es un asunto de naturaleza político, y es político ideológico específicamente. Es como sacar una ley que diga que los cristianos tienen el derecho al ejercicio de la libertad de credo religioso, por ejemplo. A congregarse los domingos. Por ejemplo. Ese derecho. Así es. No tienes que legislar sobre eso. No, en absoluto, por eso te digo, es una tautología jurídica. Porque, en efecto, cualquier persona que sea varón o mujer, o varón o mujer, puede ir ante un notario y suscribir un contrato en el que se establezca que a partir de la fecha lo que se adquiera va a pasar a formar parte de un, vamos a llamarle así para que los radioyentes puedan entenderlo, un pozo común, y que por consecuencia entonces es 50% en cuanto respecta a la propiedad. Una casa, un carro, los menajes de la casa, los platos, las ollas, qué sé yo, y cosas por el estilo. Eso lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿y por qué, si eso se puede hacer, se está legislando en este sentido, se pretende legislar en este sentido? Porque en realidad este es el disfraz con el que se pretende introducir un tema que va mucho más allá, que es el del matrimonio homosexual. Y que es lo que se viene posteriormente si es que se aprueba este proyecto de ley en el Congreso de la República. Que yo tengo mis dudas, ¿ah? Porque no creo que se puedan alcanzar los votos que sean necesarios para aprobar una ley de esta naturaleza. Doctor, yo no sé, yo también no estoy seguro si esto se va a hacer, pero a mí hay algo que me preocupa, que es la capacidad que este tema tiene para generar división. Algo muy satánico también, digo, o sea, de paso, hablando en términos cristianos. Es decir, dentro del corazón de partidos políticos, de instituciones, de familias, seguramente este tema debe estar causando división. ¿Qué tiene de tóxico que es lo que causa esto? Porque a lo largo de los últimos 15 años, por lo menos, los medios de comunicación de la prensa masiva, te estoy hablando de televisión, radio, cine, ¿no?, y todos los espacios comunicativos, se han dedicado a esparcir este tipo de ideología, pretendiendo hacerlo pasar como un tema de derechos o como un tema de libertades. Y en realidad ni es de derechos ni es de libertades, sino es la imposición de una agenda política que tiene finalidades también políticas. Ahora, por otro lado, tienes el sistema educativo oficial de la educación básica regular, donde tanto en la primaria como en la secundaria, y sobre todo a nivel universitario, también se ha generado una colonización
de parte de estos activistas ideológicamente determinados que vistiendo la toga de catedrático universitario han dejado el quehacer universitario. El quehacer universitario es científico y esto no tiene absolutamente nada que ver con ciencia, ¿no? Y entonces han insertado estas ideologías y las han acendrado dentro de la mentalidad de los jóvenes que se fueron formando progresivamente a inicios del siglo y que el día de hoy ya pues son adultos treintones y que ya empiezan a tener una actividad de participación dentro de la PEA y por lo tanto entonces ya son una fuerza, ¿no? Entonces, Jean-Paul Sartre, el gran filósofo existencialista francés, en El idiota de la familia, 1972-73, si no me falla la memoria, libro extraordinario en el que analiza la vida del literato francés Gustave Flaubert, decía que en los tiempos actuales el arma fundamental de las clases dominantes es el arma de la estupidez, es decir, el adormecimiento, la imbecilización en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Y curiosamente, el adormecimiento y la estupidización se inserta justamente a través del sistema educativo. Educativo propiamente dicho, los colegios y las universidades, y los medios de comunicación a los que yo he hecho referencia, porque también los medios de comunicación educan. La potencia que tiene la televisión, con sus figuras, sus colores, sus personajes, generan un impacto visual que cala inmediatamente en el cerebro del ser humano y entonces se asume que lo que se ve en televisión, que lo que se ve en cine, es cierto y es verdadero. Por lo tanto, entonces, es muy difícil combatir ese tipo de esparcimiento educativo externo con una educación verdadera, ¿no? Doctor, a ver, volvamos al tema del proyecto de ley para tratar de entenderlo bajo esta premisa que usted está diciendo. Todo eso este asunto es político, es ideológico y viene detrás de toda una campaña fuerte, un aluvión comunicacional, a ver, que pasa mucho por los sentidos más que por la razón. Cavero ha afirmado que su proyecto, o ha mostrado que su proyecto es simplemente, ha dicho, un acuerdo de voluntades. O sea, es decir, vamos a legislar sobre temas sucesorios, como la pensión de una de las parejas si uno de ellos fallece, a ver, decidir médicamente en caso de gravedad, poder visitar una cárcel si uno de ellos está preso, o incluso algunas otras cosas relacionadas a detalles como esos. A ver, ¿cuál es la opinión suya? Todo eso se puede hacer con un poder entregado en el notario con escritura pública. No hay necesidad de legislar. Incluso si la persona se está muriendo en un hospital, que esa persona tenga la prerrogativa de que no lo voten, digamos. Así es, efectivamente, porque tú le puedes dar poder a esa persona para que pueda realizar A, B, C, D funciones. Porque el poder no es otra cosa más que la delegación del ejercicio de ciertos derechos, siempre y cuando no se atente, como lo señala el Código Civil, contra la ley. Es decir, tú no puedes delegar la facultad de ir y matar a una persona en tu nombre, porque ese no es un derecho, ¿no? Sí. Bueno, ahora, ¿sabes? A mí me parece muy bien que hayan presentado este proyecto de ley los firmantes, Cavero, William Zapata, en pantalla los firmantes, William Zapata, Norma Yarrow, ¿no? Incluso Patricia Chirinos. Me parece Diego Bazán también está por ahí. Sí, me parece muy bien, me parece magnífico. ¿Sabes por qué me parece magnífico? Porque de esta manera se desenmascara a los hipócritas y queda puesto de relieve algo que personalmente yo vengo sosteniendo desde hace bastante tiempo atrás. Mientras la ultraizquierda caviar, representada sobre todo en los partidos políticos que tampoco quieren salir del closet porque se sienten cómodos en su zona de confort, es decir, me estoy refiriendo a las ONGs, mientras esa ultraizquierda acusa a estos personajes de ser representantes de la ultraderecha, entonces te das cuenta que estos no pueden ser de derecha, porque la derecha es una clase social que tiene conciencia de su existencia dentro de la sociedad, con una misión histórica
y por lo tanto con una cosmovisión respecto del mundo, en la que sería absolutamente imposible dejar una grieta por la que se pueda filtrar una agenda que más bien corresponde a la progresía y a la ultraprogresía nacional e internacional. Entonces, por eso me parece muy bien que se hayan desenmascarado, porque, te repito, esto demuestra que en el Perú no hay derecha. No hay derecha. Si la hubiera, otra sería la Una la derecha historia. como tiene que ser, ¿verdad? Una derecha como tiene que ser. Esta no En es otros derecha, países le pues. llaman la derechita mala o la derechita cobarde. Le dicen. Bueno, que le llamen como le quieran, pero derecha al fin y al cabo. Esta no es derecha, pues. Esta no es derecha. Esta es cualquier cosa menos derecha. Porque en el Perú no existe eso. Bueno, ahora, Está hablando de Fuerza Popular. estoy hablando de Fuerza Popular, estoy hablando de incluso... Hoy la lideresa, todo el mundo me dice lo mismo. ¿Ah? Hoy la que canta y truena en Renovación Popular es Norma Yarrow. Y Norma Yarrow está su firma ahí bien clarita en el documento. Sí, pero tú sabes de que Fuerza Popular es más que un partido político, en realidad es una casta familiar, donde antes gobernaba un emperador, ya no está entre nosotros, ahora gobierna una emperatriz caída menos, que es la señora Keiko Fujimori, y nada se hace en Fuerza Popular si previamente no ha pasado por la autorización de Keiko Fujimori. Si Norma Yarrow ha firmado este proyecto de ley, es porque ha recibido la aprobación de Keiko Fujimori. Norma Yarrow es de Renovación Popular, ¿eh? Perdón, Marta Moyano. Marta Moyano. Marta Moyano. Entonces... O por lo menos Keiko le debe haber dicho, ¿sabes qué? Vota conciencia. Es más o menos creo que es lo que ha pasado, ¿ah? no creo. ¿Ustedes Sí, tienen la libertad para votar así, como quieran? no creo, porque ella... creo que lo único que heredó de su padre fue el cálculo milimétrico, aunque no la proyección y la inteligencia que el padre tenía, ¿no? Entonces, eso quiere decir Ya, pero ¿qué gana que Keiko ella Fujimori con eso? controla todo. Ya, doctor, pero ¿qué logra Keiko Fujimori Ese es el punto. traicionando su base electoral? Porque Ese es el punto. Porque creo yo que en la torpeza de su razonamiento, lo cual demuestra una vez más que Keiko Fujimori ni es lideresa ni es política, ¿no? Ella creerá que ganando el voto LGTB, entonces podría tener cierto tipo de ganancia a su favor. Justamente, Eso es absurdo. justamente, doctor, tengo un video del archivo del 2016 cuando a la señora Keiko Fujimori le faltaban palabras para mostrarse en contra de la unión civil. Algo que hoy a todas luces pues, se ha olvidado. Veamos el video, por favor, y luego lo comentamos. Doctor, póngase los audífonos. Yo no he cambiado de discurso. Yo tengo con referencia, por ejemplo, a la unión civil y al aborto. ¿Qué es lo que he dicho en Harvard y qué es lo que he dicho en mi presentación con la comunidad cristiana? Yo estoy a favor de la unión patrimonial. Estoy en contra de la adopción, de que parejas del mismo sexo adopten ¿Qué es unión niños. civil para usted? Es permitir, la unión patrimonial, permitir que dos personas del mismo sexo puedan cuidar sus patrimonios y puedan tener beneficios también previsionales, por ejemplo, ¿no? Keiko, pero Esto, usted en Harvard dijo específicamente, estoy a favor de la unión civil. cuando se trata de temas patrimoniales, así lo he dicho claramente. Ya. Y también cuando he estado en la ponencia que he hecho con los cristianos, he dicho lo mismo. Estoy en Sí. contra de la adopción de niños y he hablado de tolerancia, he hablado de la unión patrimonial, he puesto específicamente el proyecto de ley de unión solidaria. Entiendo que a ellos no les ha gustado tampoco mi posición, pero es una convicción que ¿Quiénes tengo. ellos? A ver, bueno, a nosotros los cristianos nos han llamado fujimoristas y todo lo demás. Aquí a Betel en varios momentos la gente escribe lo mismo. A ver, es momento de deslindar de esta señora que además ni siquiera tiene claro el asunto, doctor. Te das cuenta que ya en ese momento no tenía la capacidad para poder responder con claridad, ¿no es cierto? Lo cual entonces te revela a una persona que o no tiene definición, o teniéndola está haciendo un cálculo político para no pelearse con aquellos a los que va a afectar. Ahora,
creo que es un buen momento para traer a colación una cita novotestamentaria, ¿no?, del libro de Revelaciones. Conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente, Y por sino tanto que te eres tibio. escupiré de mi boca. Yo prefiero utilizar la otra traducción, ¿no? Te vomitaré Bueno, de mi sí, boca. correcto, lo ¿no? más literal. Entonces, y efectivamente, pues ahí está. ¿Cuántas veces la ha vomitado el Perú a Keiko Fujimori? Justamente por este tipo de baneos. Entonces, yo creo que en su cálculo torpe, ella piensa ganar ciertos votos, o por lo menos quitarle esos votos LGTB que naturalmente son de la izquierda, y ganárselos a su favor. Pero, Fabricio, ¿qué porcentaje electoral puede representar eso? Exacto, es una colita de la base electoral, digamos. Porque además, como es un tema político, ni siquiera el 100% de homosexuales se adhiere a este proyecto LGTB. Porque una cosa es el lobby LGTB y otra cosa son los homosexuales. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con homosexualidad. Entonces, a mí me han acusado de homofóbico, de misógino y cosas por el estilo. Y en realidad esto no tiene nada que ver con ese asunto. Yo he manifestado más de una vez, yo tengo amigos homosexuales a los que quiero y respeto muchísimo. Y ellos mismos me han manifestado innumerables veces, nosotros no podríamos estar adheridos a ese proyecto LGTB, porque ese proyecto LGTB, ese lobby LGTB, en realidad utiliza a los homosexuales para imponer un proyecto político. ¿Y cuál es ese proyecto político? Bueno, es el que se refleja pues en la llamada Agenda 2030, que ahora ha sido ampliada a la Agenda 2045, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad última, Fabricio, es deshumanizar, es quitarle la naturaleza humana al ser humano para que progresivamente vaya extinguiéndose o desapareciendo y donde pueda sobrevivir simple y llanamente una suerte de élite mundial. Yo sé que esto parece conspiranoico, yo sé que esto parece distópico, pero es verdad. Ahora, fíjate, hace 7 años atrás, en una conferencia que yo di hablando sobre el delito de feminicidio, que es una reverenda estupidez dentro del, permíteme la expresión, dentro del Código Penal, por diversas razones. Y Nadie mata a una mujer solamente porque es mujer. Es un absurdo, lógico, pues, obviamente. Eso es un absurdo, ¿no? Y esto no significa que no seamos defensores de las mujeres, porque, por Dios. Las matan por N cantidad de razones. Yo estoy defendiendo principios jurídicos. Exacto. Principios jurídicos, ¿no? Bueno, en fin. Cuando estaba dando una conferencia sobre este particular, yo informé que en Holanda y en Alemania se había empezado a desarrollar una corriente del feminismo que había generado el amor, ¿cómo le llamaban esto? El amor transgeneracional. Y que consiste en que una persona adulta que se autopercibe niño puede enamorarse de un niño y por lo tanto entonces, en ejercicio de su libertad, tener relaciones sexuales sin ningún problema, porque es ejercicio del derecho de los niños. Entonces, yo tengo 49 años, me puedo autopercibir un niñito de 10 años y me enamoro de una niñita de 8 años y entonces puedo tener relaciones sexuales con ella siempre y cuando ella me haya dado su consentimiento. ¿Eso no es pedofilia? Por supuesto que eso es pedofilia. Pura y dura. Entonces, cuando me dijeron, pues, oye, estás hablando de estupideces, estás hablando de tonterías. Bueno, eso es lo que está pasando en Holanda, eso es lo que está pasando en Alemania, y no tengan ustedes ninguna duda de que dentro de algunos años eso va a suceder. No, eso es conspiranoico, no, eso es distópico. En España, la ministra de Género e Igualdad no estaba defendiendo lo que finalmente se aprobó el año pasado, que es que los niños tengan el derecho de tener relaciones sexuales
con quien quieran. Y eso existe en España el día de hoy. Entonces, al punto al que voy es cuando tú le abres la puerta a una cosa que parece inocua, porque también escucha a personas que me han dicho, bueno, ya, es cierto, cualquier persona, varón y mujer, varón, varón, mujer, mujer, pueden ir a un notario, pueden elaborar un contrato donde se establezcan ciertas reglas de convivencia y cosas por el estilo. Eso es perfectamente normal. Si eso se puede hacer, ¿por qué no legislarlo? ¿En qué te afecta? Bueno, es que, primero ya dije, se trata de una tautología jurídica. Y segundo, porque tú le abres la puerta a esa pequeñez, como le llaman ellos, y entonces inmediatamente empiezan a meterse otras cosas, porque es lo que ellos llaman la conquista de los derechos. Y esto no tiene nada que ver con derechos. Esto no tiene nada que ver con derechos. Estos son caprichos políticos. Eso es lo que son. Doctor, y dentro del partido aprista, ¿cómo ha caído este pase de este proyecto de ley al Pleno para ser decidido? Bueno, yo quiero... Sé que han habido unos escozores por ahí en la interna del partido. Yo quiero informar a todo el Perú que el partido aprista es el partido del pueblo y reafirmarlo como siempre lo hago en todo lugar. Que el partido aprista está constituido en función de una máxima hallista que es pan con libertad. Pan que representa al trabajo, libertad que representa al ejercicio de los derechos. Y por eso es que el partido aprista, que combina protección de los derechos y ejercicio de los mismos, es un partido que se orienta por una línea socialdemócrata. Siempre ha sido así y seguiremos siendo así. Pero de ahí derivar a que pan con libertad, ese concepto de libertad debe ser manoseado para contrabandear lo que en realidad no es otra cosa más que el libertinaje, y peor aún, el libertinaje perverso, porque hay que ser perverso para tratar de sostener la idea de que un adulto que se autopercibe niño puede tener relaciones sexuales con un niño, porque hay que ser perverso para anunciar que uno tiene y se siente orgulloso de utilizar sus esfínteres de la forma como le convenga y hacerlo público, ¿no? Hay que ser perverso en ese sentido para obligar a que el resto de personas y niños crean en ese conjunto de ideas absolutamente antinaturales y que no tienen basamento científico de ninguna naturaleza. Y por lo tanto, entonces, libertad no puede ser el concepto en el que se introduzcan estas formas de libertinaje. Que nos traigan el palabreo que quiera, pero eso no lo vamos a permitir. Entiendo que hay una pugna entonces dentro del partido. No, no hay una pugna. Lo que hay es una opiniones en contrario. Infiltración de la progresía que está tratando de hacerse viral, voy a utilizar un término contemporáneo, dentro del partido aprista, pero esto ha sido rechazado total y absolutamente y definitivamente no se va a lograr. Nosotros creemos que el inteligente sí experimenta en camisa ajena. La progresía se metió en la Iglesia Católica. Mira el resultado de ello. Hoy día tienes curas que casan a homosexuales. ¿Y quién es un arzobispo de Lima que ha metido a la Pachamama allá dentro de la catedral? Y cada cosa que habla es más lamentable que la anterior. Mis amigos católicos se agarran la cabeza y no saben qué hacer cuando habla ese señor. A un cardenal que más parece un sacerdote Illuminati, vestido cada vez más... Hablo del señor Carlos Castillo Matasoglio, de rojo. ¿Verdad? No, yo hablo de ¿Pedro Barreto? De Pedro Barreto, porque Castillo todavía no es cardenal. Él va a ser creado cardenal en diciembre, me parece. En este momento tenemos dos cardenales. Juan Luis Cipriani, que está preso en el Vaticano y secuestrado por Bergoglio, y el señor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, que ha demostrado más de una vez, como la semana pasada lo hizo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
hablando mal del Perú y pretendiendo presentar una realidad que es completa y absolutamente falsa en relación a la elección de los miembros de la Junta Sí, Nacional de lo que hizo en Justicia. Washington ante la Comisión Entonces Interamericana hay de que Derechos Humanos. recordarle al señor Barreto que es un mandamiento importante del decálogo: no mentirás, no dirás falso testimonio. Y parece que este señor se ha olvidado. Bueno, no se ha olvidado, sino que no le interesa. Me encantaría seguir conversando con usted. Seguramente vamos a tener oportunidad y seguramente me encantaría también preguntarle un día o a conocer cuál es la opinión del señor Pedro Barreto sobre el tema de la unión civil. Creo que ya sé la respuesta, ¿no? Creo que en el interno, en la intimidad, en la intimidad del señor, ya sé más o menos cuál sería la opinión. Bueno, ¿con qué nos quedamos al final? Su reflexión final, doctor Pacheco Mandujano. Bueno, el lobby LGTB ha logrado ingresar al Congreso de la República a través de estos hipócritas que han firmado este proyecto de ley. Y sin embargo, no me pesa en absoluto haber defendido a Patricia Chirinos el día que fue atacada en ese hediondo bar de Barranco. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra Y no tampoco, me pesa en absoluto haber defendido al general William Zapata, considerado héroe de la patria, por haber participado en el rescate de la embajada, de la casa del embajador de Japón, Morihisa Oki, en 1997. Y podría seguir, pero me pesará enormemente el descubrir la hipocresía que ha caracterizado a estas personas por migajas políticas que los ha llevado a plasmar su firma en este proyecto de ley, y que estoy completamente seguro no van a tener capacidad de sostenerlo, porque si tú los convocas a una entrevista, te aseguro que vendrán, si en el caso de que lo acepten, a repetir galimatías y discursos preelaborados inconscientemente, es decir, carentes de conciencia y carentes de moralidad. Y habrá que, así como el lobby LGTB ha penetrado, pues tendremos que seguir ejerciendo nuestra posición política, porque nosotros sí no somos hipócritas y nosotros abiertamente señalamos lo que tenemos que señalar en defensa de la humanidad, en defensa de los principios y de la moral, es decir, de todo aquello que la progresía ha destruido y de lo que queda todavía quiere destruir. No lo vamos a permitir. Y en el Partido Aprista, para terminar, no vamos a permitir el ingreso de la progresía infiltrada. No. Si alguien quiere ingresar esa ideología perversa dentro del Partido Aprista, pues tendrá que ser expulsado y tendrá que irse a militar en alguno de esos partidos, que no son partidos, pero se disfrazan como tales, donde esparcen ese tipo de perversidades y donde hablan del amor. Esto no es amor. O sea, confunden el apasionamiento sexual con lo que es el amor. El amor es la sublimación del alma. Por eso es que se le llama, por eso que hay personas que ya creo que con toda razón están llamando a esto no lobby LGTB, sino unas minorías hipersexualizadas, ¿no? Porque eso es lo que son. Cuando tú confundes el apasionamiento sexual, la pulsión sexual, que es simplemente hormonal, y a eso le llamas amor, estás mintiendo. El amor es otra cosa. Muchas gracias, doctor. A ti, Muy amable. Fabricio. Dios le bendiga. Vamos